Hola, soy Elizabeth Pérez, ingeniera de sonido del Teatro al Aire Libre La Media Torta, escenario de Idartes, y vengo a presentarles nuestra franja Contenedor. Los contenedores son una iniciativa académica y formativa que habitualmente se hacen de manera presencial en el escenario, pero dadas las circunstancias, nos trasladamos a casa. Presentamos en una serie de 4 capítulos para convocar artistas escénicos y musicales interesados en adquirir conocimientos básicos acerca de montaje de conciertos en cuanto a iluminación, sonido y puesta en tarima. Los módulos del contenedor para cada sesión son: cómo hacer un rider técnico, tipos de micrófonos, mezcla de monitores, cómo manejar su sonido en vivo, enfocado a músicos. Bueno, hablemos de cómo hacer un rider técnico. Primero que todo, ¿qué es un rider técnico? Un rider técnico es un documento donde se especifican los requerimientos técnicos de un artista o agrupación artística para presentarse en un escenario. El rider técnico es el primer canal de comunicación con el escenario que te vas a presentar. Por eso es importantísimo ser muy claro y específico con todos los requerimientos. Habitualmente, el rider técnico lo hace el ingeniero de sonido o el productor técnico de la banda. Pero bueno, si no tienes presupuesto, la idea de este video es que tengas las bases para crear tu propio rider técnico, teniendo en cuenta que tienes que investigar más a fondo. Los elementos de un rider técnico son portada e información de contacto, especificaciones de sonido, backline, input list, stage plot, luces y video y hospitality. Empecemos con la portada de información de contacto. ¿Qué tiene la portada? La portada tiene una imagen de la banda, el nombre de la banda y la información de contacto del manager y, si es caso, del ingeniero de sonido o del production manager o del productor técnico. En el capítulo de sonido tenemos que tener en cuenta el sistema de sonido principal, las consolas y los monitores. El sistema de sonido principal es todo el sonido que va al público, el FOH, Front of House, o PA, Principal Address. Las consolas, que es a donde llegan los micrófonos y suman todas las señales de audio, se piden dos: una para el sonido del público o FOH y otra para el sonido de los músicos, que es la consola de monitores. Y los monitores, que son el sistema de referencia que tienen los músicos para escucharse. Para el requerimiento de sonido tenemos 3 casos. Está el caso del grupo que exige una marca y una referencia para el sistema. Está el caso de otros grupos que sugieren varias marcas para el sistema. Y está el caso del grupo que describe cómo quiere el sistema. Por ejemplo, dicen: queremos una respuesta en frecuencia de 20 Hz a 20 kHz, un nivel de presión sonora de 120 decibeles y queremos un arreglo de subs cardioide. A continuación podemos ver un mapa conceptual que muestra los 4 elementos más importantes en el requerimiento del sistema de sonido. Para el FOH es importante mencionar marcas, la respuesta en frecuencia que queremos del sistema, el nivel de presión sonora y los subwoofers, que son parlantes en frecuencias bajas. Para el requerimiento de consolas tenemos 4 escenarios: el grupo que lleva su propia consola, el grupo que exige una referencia y una marca obligatoria, el grupo que sugiere varias referencias y varias marcas, y está el grupo que solo especifica el número de canales que requieren la consola y si quieren una consola digital o análoga. Para el requerimiento de monitores es importante especificar el número de mezclas que necesitamos, o sea, cuántos músicos hay en la banda, el número de monitores que necesitamos, cuántos monitores por músico necesitamos y las especificaciones de monitores, la referencia del monitor, si los queremos de 10 pulgadas, de 15 pulgadas, qué tipo de monitor necesitamos. Y por último está la mezcla de in-ears, que son sistemas de monitoreo personal. Algunos se podrían utilizar inalámbricos. En la parte de monitores podemos agregar una tabla con 3 columnas. La primera columna que hable del número de mezclas, mix, la segunda columna que describa la mezcla y la tercera columna qué tipo de monitor necesitamos. Abajo podemos ver un ejemplo de un requerimiento de monitores. El backline es todo lo que queremos encontrar en la tarima. Instrumentos grandes que son difíciles de transportar. Hay bandas que en el backline ponen todos los instrumentos, ponen las guitarras, ponen los bajos, ponen los teclados.
pero por lo general lo que se pide son las baterías, las congas, los timbales. También en el backline se pide los amplificadores de bajo, de guitarra y de teclado. También se piden las tarimas, se piden las mesas de percusión, las sillas, los atriles. Se le llama backline porque viene del término detrás, línea detrás, ya que el frontline es el FOH, el sonido que está afuera, el sonido de sala, y el backline es todo lo que está en el escenario. Hablemos del input list. El input list es el listado de cómo se conectan los instrumentos a la consola. La idea es que para tu grupo siempre lleve el mismo orden. En este input list también se hace el requerimiento de los micrófonos. ¿Qué orden propongo? Que primero pongas las baterías, luego las percusiones, luego las armonías, primero el bajo, luego la guitarra, luego los teclados, luego los vientos y luego las voces. En la parte inferior derecha podemos ver 3 tipos de bases que son la clam, la straight y la boom. En el ejemplo podemos ver en la primera columna la numeración de los canales, en la segunda columna el nombre de los canales. Podemos ver que algunos están en inglés, por ejemplo kick es el bombo, snare es el redoblante. También podemos ver que a la voz le ponemos una X, esos son nombres que se usan por lo general, pero pues no es obligatorio ponerlo así. En la columna de los micrófonos y las cajas directas, pues lo que yo recomiendo para los micrófonos es poner 2 opciones de micrófonos y pues ahí están los instrumentos que tienen salida de línea con su caja directa, luego la columna de las bases o stands y luego los comentarios. En este caso yo puse el comentario de la caja directa que tenía que ser activa o pasiva. El stage plot es un diagrama que ubica todo lo que vamos a usar en tarima. Hay varios programas que hacen el dibujo, está Illustrator, hay páginas en internet donde te hacen el stage plot. Yo en este caso, para el ejemplo, utilicé un programa que se llama SketchUp, que es un programa de simulación 3D. El orden que yo recomiendo para construir el stage plot es ubicar primero las sobretarimas, luego los músicos con los instrumentos, luego el backline, luego los micrófonos, las bases y las cajas directas con su numeración, luego las mezclas y los tipos de mezclas con su numeración, luego los puntos de corriente, luego las mesas, sillas, atriles y todas otras cosas que queden faltando. Empezamos ubicando las tarimas, en este caso puse 3, luego ponemos los instrumentos y los músicos. Ahora lo que falta del backline, el amplificador de bajo y el amplificador de guitarra. Ponemos los micrófonos, las bases de micrófonos, las cajas directas y numeramos los canales. Ubicamos las mezclas y las numeramos. Ubicamos el signo de corriente y el número de corrientes que vamos a usar en el escenario. Y para finalizar ubicamos una mesa de percusión y 2 sillas. Para el requerimiento de luces debemos especificar el listado de las luces y las máquinas que vamos a usar para nuestro show, el tiempo de programación que va a durar el ingeniero de luces y el light plot, que es como un stage plot, un diagrama, pero de luces en el escenario. En el video debemos especificar el tipo de pantalla que necesitamos, las dimensiones de la misma, el tipo de conexión con el que vamos a conectar a nuestro computador y el tipo de archivo de los videos que vamos a reproducir. En Hospitality debemos tener en cuenta el bienestar de la banda. Hablamos del transporte, si es dentro o fuera de la ciudad, si es aéreo o terrestre, los viáticos, la lista de integrantes de toda la banda, tanto de la parte artística como la parte técnica, los requerimientos de camerinos y el catering, que es la alimentación y la hidratación, tanto para la prueba de sonido como para el show. Después de que tú entregas tu rider al escenario donde te vas a presentar, ese escenario tiene que devolverte un contrarrider. ¿Qué es un contrarrider? Un contrarrider es un documento donde el ingeniero del escenario o el productor técnico te responden tus requerimientos para llegar a un acuerdo. Bueno, para finalizar los invito a todos los que nos siguen y vieron todo el video y que están interesados en mejorar su rider, que nos los envíen a los correos que están en pantalla y así los revisamos y les podemos asesorar un poco en todo este proceso. Que estén bien.